Bien, buenas tardes. Aquí en mi país son las 6 menos 12 minutos. Por eso digo buenas tardes. Bueno, el tema del cual me han propuesto hablar en este conversatorio cuaresmal es la compasión. Ten compasión de mí, oh Dios, por tu misericordia, por tu inmensa ternura. Borra mi iniquidad. Canta el salmista en el Salmo 51:3, salmo que leemos muchas veces en este tiempo de Cuaresma. Y este tema que me han pedido para este conversatorio cuaresmal, me he sorprendido a mí mismo porque me hace preguntarme si de corazón tengo la capacidad de conmoverme frente al sufrimiento del otro, si tengo la capacidad de no ser indiferente del dolor ajeno, y si soy capaz de actuar como nos pide nuestro Señor Jesucristo, ser compasivo y misericordioso. En una frase de San Juan de la Cruz, la compasión le acaece al alma una transformación de amor. Bien, el Señor ha consolado a su pueblo y de sus pobres se ha compadecido. Las Sagradas Escrituras nos hablan de la misericordia, que es particularmente un sentimiento de piedad, de compasión, que induce a la ayuda y al perdón. Expresa el profeta Isaías: aclamad cielo, exulte a la tierra, prorrumpan los montes en gritos de alegría, pues el Señor ha consolado a su pueblo y de los pobres se ha compadecido. Isaías 41:13. Y luego más adelante, para mayor claridad, expone: ¿acaso olvida una mujer a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque esas llegasen a olvidar, yo no te olvido. Es el versículo siguiente de Isaías 49:14. En este último verso se señala un sentimiento íntimo, profundo y amoroso que liga a dos personas por lazos de sangre o de corazón, como a la madre o al padre con su propio hijo. Tal como lo canta el salmista: ¿cuál la ternura de un padre para con sus hijos? Así es de tierno el Señor, del Salmo 103. La compasión y la misericordia es un amor entrañable por los demás, que nace en el corazón, que permite que brote en forma espontánea y está abierta a todas formas de cariño. Pero también la compasión permite una visión distinta del hombre racional, porque de él no nace de un sentimiento espontáneo, sino más bien de una deliberación consciente como consecuencia de una relación de derechos y deberes que generalmente se dan por parte de personas que piensan y buscan el bien de los demás. Y por compasión no niegan su ayuda, justicia
al que lo necesita. En ambos casos, el sentido fundamental es el de la humanidad, clemencia y bondad, lo que en muchos casos se manifiesta en forma de piedad, de compasión o de perdón, teniendo siempre como fundamento la fidelidad a un compromiso que se siente como tal, ya sea por vínculos de hermandad, familiaridad, o en virtud de los íntimos sentimientos de humanidad, o también por un deber jurídico libremente asumido que considera el respeto por la vida de los hombres. Es así como las sagradas escrituras están llenas de expresiones de bondad, de mostrar y dar gracias, ser clemente, misericordioso, compasivo, como en el diálogo, por ejemplo, del Señor con Moisés en Éxodo. Yo haré pasar ante tu vista toda mi bondad y pronunciaré delante de ti el nombre del Señor, pues hago gracia a quien hago gracia, y tengo misericordia con quien tengo misericordia. Éxodo 33, 19. Hablando sobre la prosperidad, Isaías, sin embargo, aguardará al Señor para haceros gracias, y así se levantará para compadeceros, dice, porque Dios de equidad es el Señor. Dichosos todos los que esperan de Él. Isaías 30, 18. Y de esta forma, como el Señor espera de nosotros, que podamos compadecernos y sentir misericordia y por tanto conmovernos, esto es sentir piedad y sentir lástima del que se ha caído, porque como dice Job, el que retira la compasión al prójimo abandona el temor de Sadai, que significa abandona el temor de la grandeza de Dios. Job 6, 14. En el libro de la sabiduría se proclama sin equívocos que Dios ama y se compadece de todas sus criaturas. Leyendo el libro dice: te compadeces de todo porque todo lo puedes y disimulas los pecados de los hombres para que se arrepientan. Amas a todos los seres y nada de lo que hiciste aborreces. Pues si algo odiases, no lo habrías hecho. ¿Y cómo habría permanecido algo si hubieses querido? Y sigue: ¿cómo se habría conservado lo que no hubieses llamado? Y continúa luego: mas tú con todas las cosas eres indulgente porque son tuyas, Señor, que amas la vida. Sabiduría 11, 23, 26. Reflexionando, este fragmento nos pone una parte que el Señor crea por amor, en cuanto que afirma que si Dios odiase alguna cosa, no la habría creado. Luego, por antítesis, se dice que toda criatura es fruto del amor del Señor. Sobre todo, lo que se proclama aquí, que Dios ama todas las cosas que existen y las conserva en su existencia porque las ama. Debido a este amor divino, el Creador tiene compasión de todos los hombres e incluso, podemos decir, de todos los pecadores. Y Jesús se compadece frente al dolor y se compadece frente a los pecadores.
Jesús se compadece de los pobres, los enfermos, los angustiados, los pecadores, todos los hombres y mujeres víctimas de males y dolores físicos, sociales, psíquicos, morales, con los que Jesús se encuentra y le muestra su cariño y su misericordia. En efecto, en Jesús, Dios sale al encuentro de la humanidad que sufre para librarla de los males que le afectan. Del mismo modo, los prodigios y milagros de Jesús son el signo de la compasión que siente por los hombres. Y es la penetración de las fuerzas del reino de Dios en el mundo humano. Por tanto, podemos ver en los milagros de Jesús una demostración visible del deseo de Dios de liberar al hombre del mal y de restituirle una plena humanidad. Por consiguiente, la respuesta de Dios al dolor humano, ¿qué es? La compasión, la solidaridad en el dolor. En realidad, si todo lo que hay en el mundo es obra de Dios, nada se sustrae a su evidencia y por tanto tampoco a su amor compasivo. Por eso el salmista puede cantar en el Salmo 35, Dios ama la justicia y el derecho del amor del Señor está llena la tierra. Y de forma específica, para el hombre, el sabio puede decir, la misericordia del hombre solo alcanza a su prójimo. La misericordia del Señor abarca todo el mundo. Eclesiásticos 18. Esto nos permite comprender cómo la misericordia divina es realmente universal y no conoce límites ni admite barreras de ninguna clase. Es hermoso, muy hermoso, es ver a través de la lectura contemplada, reflexionada, meditada de los evangelios, cómo se describe que la vida pública de Jesús es una actitud de amor y de misericordia frente a todas las formas de miseria humana, con todos aquellos que física y moralmente tenían la necesidad y la piedad y compasión de ayuda y sostén de comprensión y perdón, como lo relata Lucas. Él pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos, dicen los Hechos de los Apóstoles 10:38. Médico de los cuerpos, por consiguiente, sobre todo de las almas. Al oír esto, Jesús le dice, no necesitan médicos los que están fuertes, sino los que están mal. Porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Marcos 2:17. Como lo demuestra su actitud llena de indulgencia y de favor con los pecadores, que encuentra en él un amigo. Ha venido el Hijo del Hombre que come y bebe, y decís, aquí tenéis un comilón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores, de Lucas 7:34. Con lo que no tiene ningún reparo en tratar como alevía a pesar de los recelos de muchos, llegando incluso a aceptar ir a su casa y sentarse a su mesa. Y después de esto salió y vio a un publicano llamado Leví sentado en el despacho de impuestos y le dijo, sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Y Leví le ofreció en su casa un gran banquete. Había un gran número de publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo a los discípulos, ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? ¿Qué responde Jesús? No necesitan médicos los que están sanos, sino los que están mal. No he venido a llamar a convencer a los justos, sino a los pecadores. Del Evangelio de Lucas, Lucas 5, 27, 32.
Los evangelios, como vemos, ahí vemos como Jesús se conmueve frecuentemente ante las necesidades de los hermanos y siente compasión por todos, sea cual sea su enfermedad o su necesidad. Compadeció de él, extendió su mano, le tocó y le dijo: quiero, quedas limpio. Y al instante le desapareció la lepra y quedó limpio, nos relata el Evangelio de Marcos 1:41. Por eso, todos los que recurren a él lo hacen como si se dirigieran a Dios mismo, invocando su misericordia. Si algo puedes, ayúdanos, compadece de nosotros. Y Jesús le dijo: ¿qué es eso de si puedes? Todo es posible para quien cree. Marcos 9:22. Y en Mateo, suplicándole: ten piedad de mí, Señor, hijo de David. Mateo 15. Y habiéndose hecho en todo semejante a los hermanos, y habiendo experimentado en su propia carne la dureza del sufrimiento humano, como dice la lectura en hebreo, por eso tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos para ser misericordioso y sumo sacerdote fiel en lo que le toca a Dios, en orden de expiar los pecados del pueblo, pues habiendo sido probado al sufrimiento, puede ayudar a los que se ven probados. Hebreos 2:17 y 18. Con esta experiencia acepta libremente morir en la cruz por la redención del mundo. Así es como Jesús recorría ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y dice el Evangelio que al ver la muchedumbre sintió compasión de ella porque estaban dejados, abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Mateo 9:35. Al mismo tiempo, Jesús, al que podemos dirigirnos a fin de obtener misericordia y hallar gracia de auxilio oportuno. Dice Hebreo, pues, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino que probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. Y sigue: acerquémonos por tanto confiadamente al trono de gracia, al fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para una ayuda oportuna. Hebreos 4:14. Hebreos 4:14-16. El sentido de ser compasivo, sensible, humano y piadoso. La compasión es ponerse en el lugar del otro, es percibir, comprender las penas ajenas, es preocuparse por la persona que atraviesa necesidades, pero también es ser humano con el que ha cometido error, recordando que todos estamos expuestos a una caída o a alguna dificultad. Tener compasión es manifestar una actitud amigable e indulgente, demostrando que los demás son importantes para uno. Es ser solidario en las penas cuando alguien ha sido ofendido y necesita que le escuchen y le comprendan. Entonces, tener compasión es tener la capacidad cristiana de perdonar a quien te ha causado daño y las veces que sea necesario. Recordemos la pregunta de Pedro: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Y que él le responde Jesús: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, es decir, infinitamente. Mateo 18:21. Todo esto porque debemos hacer un esfuerzo en comprender los motivos
de los errores porque nos corresponde preocuparnos más por esa persona que por nuestro propio mal. Es así como tener compasión es la capacidad de condolerse con el que sufre incluso si no lo conocemos. Tener compasión es poder atender al prójimo y desear ayudarle de corazón. Tener compasión es poder dar una palabra cariñosa, sensible, amable al que sufre. Ser compasivo es como hacer sentir que una persona que tiene dificultades no está sola. ¿Podemos imaginarnos un mundo sin compasión? No olvidemos que cuando hay compasión, las dificultades son mucho más fáciles de soportar. Pero el que mejor puede explicar qué es la compasión es el mismo Jesús, quien para defenderse de las acusaciones de los fariseos y para justificar su comportamiento, los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: «Este acoge pecadores y come con ellos». Narra 3 parábolas entonces intensamente bellas y significativas, enseñando cuál es la verdadera compasión, alegrándose mucho y mostrándose una gran misericordia. La primera de ellas es la oveja extraviada. Alegraos conmigo porque he hallado la oveja que se me había perdido. Os digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que tengan necesidad de conversión, nos relata Lucas en Lucas 15, 6, 7. Y la segunda es la de la dracma perdida, que dice: alegraos conmigo porque he hallado la dracma que había perdido. Y del mismo modo os digo, produce más alegría ante los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Sigue el mismo Lucas, del 9 al 10. Ambas parábolas se completan con una alusión a la alegría que causa en el cielo el hallazgo, conversión, aunque sea de un solo pecador. La tercera parábola, llena de indicaciones de fina psicología paternal, es conocida como la del hijo pródigo, el padre misericordioso, que nos relata cómo un hijo derrochador y libertino es esperado amorosamente por su propio padre, que busca en el horizonte su retorno y que al divisarlo de lejos se llena de compasión y corre amorosamente a abrazarlo. Estando él todavía lejos, dice el relato, le vio su padre y conmovido corrió y se echó al cuello y lo besó efusivamente. Lucas 15, 11:32. Es la imagen más viva del amor ilimitado del Padre Celestial que Jesús nos revela de una forma incomparable, como solo Él podía hacerlo. Los hombres tienen que conocer y experimentar este amor, y por eso Jesús, después de curar a un endemoniado que quería seguirle por agradecimiento, lo ordena con decisión: vete a tu casa con los tuyos y cuéntale todo lo que el Señor se ha compadecido de ti, que ha hecho contigo, de Marcos 5:19. Con estas parábolas, Jesús nos enseña la clave para entender lo que es ser compasivo y misericordioso en su significado más profundo. El Padre es el que actúa en él. Mi Padre trabaja hasta ahora, yo también trabajo, dice en Juan 5. Y es que Él en su persona manifiesta visiblemente su humanidad, su piedad, su compasión y su misericordia. Lo que nos queda entonces por hacer. Me parece que debemos por comenzar de evitar las críticas dañinas y mirar a nuestro prójimo
como nos ha pedido el mismo Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y le dice que no existe otro mandamiento mayor que estos, en Lucas 12. Ni el mismo Señor se ha tomado esa atribución, porque no ha venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo, como dice el evangelista Juan. Porque el Señor es compasivo y misericordioso, dice Santiago en 5:11, y también nos ha pedido ser compasivo, como vuestro Padre es compasivo, en el Evangelio de Lucas 6. La compasión tiene su origen cuando comenzamos a prestar atención a los demás y a nosotros mismos. Por tanto, procuremos atención cuando alguien sufre y necesita ayuda y consuelo por algún problema de su vida. Acerquémonos a esas personas que tienen dificultades, así como lo hacía el Señor, sin rehusar de ellas. Se acercó y tomándola de la mano, la levantó, dice en Marcos 1:31. Demostrémosles que los comprendemos y nos preocupamos de ellos, por ellos. Sentémonos a su lado. Entreguemos con cariño un poco de nuestro tiempo, escuchemos como Jesús escuchaba a Nicodemo en Juan 3:1 o a la samaritana un poco más adelante en Juan 4:1. Sin importarnos que la conversación que nos va a plantear resulte latosa, inoportuna. Compartamos con nuestros hermanos nuestras experiencias cuando son parecidas. Demostremos que amamos entregando disculpas o disculpando al que nos ha causado daño. Tener compasión es entregar cuanto esté a nuestro alcance para ayudar sin pedir nada y hacer oración por aquel que lo necesita. No excluyamos a ninguna persona, no la aislemos. Acerquémonos cuando alguien está herido o necesita un amigo del mismo modo, como le sucedió a Jesús cuando al pasar cerca de Jericó se encontró que había un ciego sentado en el camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba, gente preguntó qué era aquello. Le informaron que pasaba Jesús el Nazareno y empezó a gritar diciendo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban adelante le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús se detuvo, mandó que lo trajeran, y cuando se hubo acercado le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Él dijo: que vea. Y Jesús le dijo: ve, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo al verlo alabó a Dios. Tierno es el Señor, nuestro Dios. Salmo 116:5. Además de compasivo y misericordioso, perdona los pecados y nos salva en la hora de la tribulación. Hermanos y hermanas, bueno, ¿cuánto puedo decir en el tiempo que se me ha designado sobre este tema para este conversatorio cuaresmal? Y como dije al principio en una frase de San Juan de la Cruz, la compasión la acaece el alma una transformación de amor. Muchas gracias y que tengan un buen día, como también una buena y una santa cuaresma. Dios nos bendiga a todos.